Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este viernes de Historia de la Grillotina, un programa que se ha colocado en el gusto del público a través del 96.5 Dominio Radio y también a través de la 100.9 Radio Naranjera, Gamavisión, Canal 80 en Easy y en todas nuestras plataformas. Este programa ha encantado por cómo se ha llevado aquí los diferentes temas de historia, investigación, con una voz autorizada que es Tito Sabinas, Héctor Jaime Treviño Villarreal. Don Tito, ¿cómo le va? Estimado Eder, qué gusto saludarte, ¿cómo estamos? Gustoso como siempre, como todos los Eso, viernes. optimismo, alegría. Estamos cerrando la semana, pero no por eso hay que encorvarse, andar como viejitos encorvarse y no levante los hombros con optimismo, con alegría. Claro. Es que ese es el fin de semana y luego en cada momento, depende, dicen los muchachos ahora, según el chip, dale vuelta al chip, cámbiale de chip. Cambia el chip. Cambia el chip. Fíjate, Claro. ¿cuándo habíamos oído esas palabras en aquel tiempo? Ni existían, ¿eh? Antes, ¿cómo era para hacer como que referencia a eso, Tito? Como darle vuelta a la página. No, era para darle vuelta a la página y te decían ánimo y a lo que sigue. A lo que sigue. Ahora, estos términos digitales que están muy metidos ahora en el español ya, ¿verdad? Sí, claro. Ya todo lo referente a ordenadores, como dicen los españoles, a las computadoras y a los medios digitales. Ahí está una serie, no menos de 100 palabras que antes no se tenía, ¿verdad? Claro. O sea, y ahora, para todo, y son extranjerismos, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, tienen su significado. En España, por ejemplo, la gente dice 96.5 FM. ¿FM qué es? Frecuencia modulada. O AM, amplitud modulada. Y tiene una explicación todo eso, Sí, claro. ¿no? Pero ahora es del término común y mucha gente tampoco sabe el significado. Pero sí los usa y continuamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, lo interesante es cómo te adaptes a tu mundo o al mundo. Terminas la faena el viernes, ahora sí, respira hondo por la nariz, arrójalo por la boca, vámonos a lo que sigue. Y la frase es viernes y el cuerpo lo Y sabe. el cuerpo lo sabe. También aquí en Gamavisión se utiliza mucho en Dominio 96.5 Radio Naranjera, es viernitos. Sí, sí, sí. Ya ves que los regiomontanos, los norestenses, todo lo hacemos en diminutivo. Vamos a una carnita, vamos a comer unos tamalitos, una salsita, Cervecita. una cervecita, todo fíjate en diminutivo. Perdón, no sé si se utiliza en otras partes del mundo, ¿eh? No sé, la realidad. Ujú. Pero aquí somos muy dados a... Pues incluso aquí una cerveza grande, ahora sacaron una pequeñita porque se le decía una caguamita. Sí. Fíjate que allá en el Pacífico, esa marca precisamente de cerveza era Ballena. Ajá. Y también Ballenita. Ah, Pues sí, bien. y sí Ballenita. Sí. Pues Y el que la ingiere un de poquito líquido más. ambarino. Entonces, siempre los fines de semana, acá la cotidianidad regiomontana, históricamente, pues a nosotros como cronistas nos gusta ver las diferencias. Y hay mucha diferencia de lo que se hace ahora a lo que se hacía hace 20 años, 30 años, ¿eh? Claro. Entonces, pero aquí lo más importante es usted. Usted, optimista, alegre, deje de estar pensando en enfermedades. ¿Cómo se llama esa persona que le platicas una enfermedad y luego a él le da también? Sí. Tiene un nombre, híjole. A ver si ahorita nos dice en las redes sociales, ¿cómo se llama? Tú nos puedes platicar una cuestión, es que me duele el hombro y al rato le está doliendo a él también, ¿eh? Es una cuestión psicológica, pero tiene un nombre, esa es que, bueno, ahorita a ver si lo encuentras por ahí, Eder, en las redes sociales, ¿no? Y son historias, ya hemos dicho aquí que todo el mundo tiene su historia. Hipocondriaco. Es hipocondriaco, fíjate nomás. Y tenemos amigos y amigas hipocondriacas, ¿eh? No, hay gente que no les puede estar platicando enfermedades porque les duele todo. Sí, sí, sí. En el momento es una cuestión psicológica, ¿eh? Me imagino que tienen que tener algún tipo de atención. Sí, algo debe de recibir por esa situación, porque de pronto empieza, me duele un poco la cabeza. A mí también. Empezó a doler también a mí. Pero los que no son hipocondríacos son los funcionarios públicos. Bueno. A eso no les duele nada, oye, qué raro. O les duele todo, Tito, porque se enojan porque, oye, que en Gamavisión están diciendo esto. Bueno, En eso Gamavisión es con están diciendo referente aquello. a la imagen. Pero con referente a otras cosas, oye, ¿cómo no les duelen los dedos para agarrar los billetes? No.
Oh, qué Pues ya no, bárbaro. porque tienen máquinas para contar los billetes. Sí, ¿verdad? Hasta eso. Ya no es Oh. a mano como Y antes, con ¿te razón, acuerdas? yo pensé que las ligas ya no se usaban. Y dicen que algunas de las gentes compra cajitas de liga Ah, para sí. poder enrollarlos. Ah, mira. Fíjate nomás, pero bueno, alguna vez platicaremos también de la corrupción, del centralismo, de la burocracia en la época de la colonia. Ajá. Ya había y mucha, ¿eh? Por eso mucha gente, no, esto siempre ha existido. No, 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 no lo justifiques. Hay que corregir todos esos males. Claro. Y a propósito de eso, Eder, que luego estamos prometiendo, a ver cuándo hablamos de este asunto, nos comentaron que hablamos aquí de Chucho Sí Melenas. lo recuerdo. ¿Quién era Chucho Melenas? Jesús Garza Sillar, regiomontano. Un personajazo, ¿eh? No, hombre, qué tipos aquellos tan interesantes. Porque el regiomontano que nació, déjame ver, precisar, del 25 de diciembre de 1882. Mira. El día de la 25 de Navidad. diciembre. Chucho Melenas. Bueno, Chucho por Jesús. Sí, Que así claro. se les dice. Oye, ¿y luego a los perros por qué les dicen chuchos? ¿Sí te has fijado? Que en algunas barriadas. Sí, sí, sí. Mira, aquí tenemos Ahí está la foto fíjate del la distinguido. foto, los bigotes esos que traía que barra. Estamos a la gente que está en la radio. Tenemos aquí la foto de Jesús Garza Siller, Chucho Melenas, aunque en esta foto no se le nota mucho la cola de pato, porque atrás, en la parte de atrás, se lo deja crecer y le da vuelta como una cola, se le veía como cola de pato, y así le llamaban Chucho Melena, muy conocido, muy popular aquí en Monterrey y en el noreste. Entonces, pero volvemos, ¿por qué le dicen Chucho a los perros? Habría que investigar. No sé, alguien que nos diga. Fíjate, hablando ahorita por asociación de ideas. Yo nunca me he puesto a investigar y alguna vez también lo hemos utilizado. Chucho, vete para allá. Corriendo al perro, ¿verdad? Pero yo no tengo ni la remota idea de por qué se les dice chuchos. Pues ya ahorita lo que mucha gente hace, le preguntan a la inteligencia artificial. Entonces, lo que dice acá, chucho es una palabra coloquial para perro, especialmente mestizo o sin raza, común en España y Latinoamérica, México, Guatemala, etcétera. Pero también puede significar escalofrío en España, un diminutivo afectuoso de Jesús en México. Entonces es como una especie de desprecio. Pues sí, Okay. porque al decir porque que no sin raza. es sin raza o mestizo. Fíjate. Chucho. ¿A quién la sacaría? ¿Quién sabe? Alguien me preguntó una vez por qué a los José se le llama Pepe. Es que José es el padre putativo. O sea, no es el padre original de Jesús. Claro. ¿Verdad? Entonces, es en latín, el pater putativus, y las dos P las unieron, para no decir pater putativo, Pepe. Por eso los José son Pepes. Para que veas, fíjate cómo nos lleva una cosa a otra. Que eso es lo interesante de la historia porque va relacionando. O sea, las historias nunca son aisladas. La gente cree que lo que pasa en Nuevo León no repercute en otras partes. Tiene relación. Y las historias colectivas, las historias de una ciudad, las va reuniendo y resulta que es lo que te hace la historia general. Mal entendemos luego cuando nomás estamos viendo la historia militar o la historia política. Claro. Porque hay muchas, te debo decir que debe haber unas 40 o más vertientes de la historia. Aquí lo hemos manejado. Cuando se hablaba de la mujer, la historia de la mujer. Ahora ya hay muchas investigaciones sobre eso. Sí, desde luego. Es que así nos acostumbraron, Tito, también desde la primaria. La historia siempre es referencia a hechos políticos relacionados con la independencia, revolución y demás. Y muchos chicos se quedan con, pues, como los caballos que de pronto le ponen aquí las orejeras. Las orejeras. Las orejeras, claro. Y así se van, pues, pensando que historia solamente es hablar de ese tipo de hechos. Pero fundamentalmente, fíjate nada más, ojalá. Yo he visto gente que bueno que está haciendo difusión de la historia, pero una crítica a cronistas, historiadores y la gente que está haciendo videos y podcast y todo este tipo de cosas. Les gusta mucho hablar de la historia, de lo anterior. Haz historia de lo actual. ¿Cómo está Monterrey en el 2025? ¿Cómo vamos a cerrar Monterrey, por ejemplo, en el 2025, en el 2023, en el 2028? El asunto es cómo está ahorita. Porque es un testimonio
que va a quedar dentro de 50 años alguien, caray, así estaba Monterrey en el 2025, y no hay quien lo haga. Y sabes que también es tiempo justo que, por ejemplo, se vienen de pronto eventos especiales como el Mundial, que se debe de organizar desde tiempo antes para documentar esa historia que va a vivir o que vivió o que vivirá la entidad o el lugar donde se va a desarrollar. Ahora, muy bien, mucha función de esta la cubre la prensa escrita, no tanto ya la prensa escrita, la mera verdad, ya cambió. Pero la prensa digital, incluso mucho en Facebook, en Twitter en Instagram, ahí quedan testimonios de gente que sabe hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero yo los convoco, vamos a hacerlo ahorita, lo que está pasando hoy, este día. Y a ver, estoy en tal parte, aquí está, aquí, así se ve Monterrey, hay esto y esto, está pasando esto. ¿Qué pasó en un día en Monterrey? Toda una historia, y dejar esos testimonios para un futuro, ¿no? Porque luego cambia, es que aquí está un restaurante, aquí está una escuela, aquí está una cantina, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Bueno, ahora se utiliza mucho en las redes sociales que te ponen las fotografías del antes, de las calles. Y después, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Luego te pones a llorar. Sí, muchos recuerdos. Tiran construcciones y edificios tan bonitos para hacer unos esperpentos terribles, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de... Jesús Garza Siller. Chucho Melenas. Chucho Melenas, que nació el 25 de diciembre de 1882. Quiere decir, cuando empezó la Revolución Mexicana en 1910 tenía 28 años. Ya estaba grandecito. Ya estaba grande. Bueno, grande comparado con qué o con quién. Bueno, eso sí. Para ese tiempo sí era grande. Sí. Para ahorita es un mozuelo. No, hombre, ¿cuántos viejitos de 70, 80 o más andamos circulando todavía, eh? En aquel tiempo ya no. La edad promedio de vida en el siglo XIX era 45 años. Ya al que rebasar los 45 ya era un anciano. A mí me da luego hasta cierto coraje porque algunos reporteros y periodistas dicen, atropellaron a un anciano de 55 años. O sea, espérate, está chamacón. Todavía, pues nosotros ya que somos entonces, candidatos a CIMEPRODE, al Sistema Metropolitano de Desechos Sólidos, ya vámonos. Como dice alguien, siempre dice la raza, este ya nos está robando oxígeno. Así hay muchos. Sí, ¿verdad? Sí, así dicen. Espérense tantito. Y ahorita muchachones de 40, 30, 40 están más defectuosos que... Sí, tienes razón, Tito, sí. Sí, que algunos carros extranjeros. Sí. Les suena todo. Tienen 40. Cascabelean, dice. Sí, qué bárbaro. No te digo más porque luego no se van a enojar, ¿verdad? Les cascabelea todo. Oye, pero la experiencia hace la diferencia, Tito. Bueno, depende también. Como quiera, yo ando buscando a aquel que escribió la canción que 20 años no son nada. Para darle una patiza, porque ¿cómo no son nada? ¿Cómo no van a hacer nada? No esperas que no. Pues bueno, Chucho Garza Melenas es un personaje muy interesante. Para situarnos en qué contexto vivió él. Estudió la Normal del Estado, que ahora se llama Normal Bicentenaria. ¿Cómo le llaman? Heroica, no sé. Tiene una Benemérita. Benemérita y Centenaria Normal Miguel F. Martínez, en honor a aquel gran maestro, claro, con el cual Chucho Melenas convivió. Y fue maestro de aquellas épocas, pero luego estudió en la Escuela de Leyes y Jurisprudencia, abogado. Gran maestro, muy buen maestro en la Normal y en el Colegio Civil. Hay que recordar que el Colegio Civil era una de las instituciones más prestigiadas, sigue siendo, que da base a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Claro. Definitivo. Pero no existía una universidad como tal, estaba la Escuela de Medicina y la Escuela de Leyes y la Escuela de Enfermería. No había más. Estaban las academias comerciales que jugaron un papel muy importante y estaba la Normal del Estado. Claro. Que en un tiempo fue normal para señoritas y normal para hombres, para maestros. Entonces, Chucho Melenas, Jesús Garza Siller, fue maestro en ambas instituciones y muy buen maestro, Okay. Porque además tenía preferencia por las matemáticas. Le interesaba mucho los movimientos de la cuestión social y todo, era un excelente maestro de matemáticas, de física y demás. Y en el Colegio Civil, lo comentamos en programas anteriores, había un observatorio astronómico, meteorológico más bien. También astronómico, porque ahorita te platico donde la variante Chucho
Chucho Melenas, y él era encargado ahí junto con otra persona y las medidas, aquí lo sabrá Mauro y Faz, David Faz. son especialistas en esto. Las lecturas se tienen que tomar a diario. Sí, claro. A diario, se tienen que hacer un reporte. Cómo amaneció, tienes que estar vigilando los aparatos que hay ahí, que son una chulada, cuando va uno a un observatorio meteorológico de estos, es una chulada todos los aparatos que hay ahí, Sí, claro. El higrómetro para lo de la humedad, que por cierto dicen que lleva, hay que preguntarle a Mauro si todavía lo usan, un cabello de mujer pelirroja, que es el más sensible a la humedad. Y el higrómetro marca hasta cuándo llega la humedad según el cabello. Eso. Yo no sé, hay que con Mauro es el especialista en esto. Lo explicaron en una ocasión. El programa sí, especial. Sí, lo recuerdo. Sí, ¿te acuerdas? Entonces, pero está también el termómetro que tiene máximas y mínimas, porque todo eso tiene que quedar registrado, el evaporímetro o evaporómetro. Entonces, todas estas cuestiones las tenía ahí Chucho Melenas dirigiendo el observatorio y tenían que reportar a diario. ¿A dónde? Al observatorio de Tacubaya. Ya había, estamos hablando de fines del siglo XIX, ya había esos reportes y de allá mandaban reportes también, vía telegrama también, y sabían, allá Tacubaya reportaba, ahí está, viene un ciclón, y avisaban, tengan cuidado con un ciclón, y aquí la gente, pues ¿cómo? Si no se ve nada. Claro. A los 10 días llegó el ciclón hasta acá, como el de 1909, les avisaron. Entonces, Chucho Melenas estaba muy metido en esta cuestión, era especialista en eso y le gustaba. Y hay reportes en el Archivo General del Estado de lo que él hacía y qué aparatos tenía y demás, hasta fotografías. Ahora bien, al sistema público, tanto el que nos escucha como el que nos ve, le preguntamos, ¿habría usted escuchado o sabía algo de Chucho Melenas, de Jesús Garza Siller? Creo que es la primera estación de radio, de televisión y radio y medios digitales que transmite algo de este personaje. Vamos a poner la foto de nuevo para que la gente lo vea, la foto de Jesús Garza Siller. De él sí tenemos fotografía. Fotografía. Hay algunos otros personajes que hemos hablado en la guillotina que muchas veces tienen ciertas descripciones. Sí, pero no los encuentras. Exacto. Y aquí sí lo tenemos. Y lamentablemente tenía yo otras 8 o 10 fotos de él ya en su labor como encargado del Observatorio Meteorológico. Ajá. Y también en otro incidente que hoy día vamos a comentar, que fue muy sonado, que encabezó Chucho Garza Melenas. Muy bien, maestro de la normal y maestro del Colegio Civil donde impartía las clases de física y de matemáticas, o sea, sí. Pero muy interesado también en los asuntos sociales, un personaje culto, él y su esposa también, que hay que mencionarla. Entonces, todo lo que hacían ahí en el observatorio, que además es una chulada. Yo lo conocí todavía en la preparatoria número 1 y 3 en la noche. Subías allá en el techo, allá estaba el observatorio, estaban todos los aparatos ahí. Una cosa. Y como a mí siempre me gustó la geografía, fui maestro de geografía en la normal superior. Entonces todo esto siempre me ha interesado mucho, claro, y conozco estos detalles. Pues bien, él hacía la lectura, los reportes, los informes y tenía bien informado al Observatorio Nacional de Tacubaya, que todavía existe. Okay. Todavía, entre paréntesis, sigue normando criterios, pero ahorita como ya está con todo el avance con los satélites. Te comento una cosa, en 1910 los norteamericanos hicieron los primeros vuelos en avión a los ciclones, al ojo del huracán, al ojo del ciclón. 1910. Sí, hay que comentarlo con Mauro, con Faz. Un avión se mete al ojo del huracán, al centro, y es una calma adentro, Está por fuera, está la cosa tremenda. Te voy a decir, a ver si alguien lo hizo. Los muchachos de ahora no creo, en el famoso tocadiscos. Uh-huh. Ponías un disco y para ver la fuerza centrífuga, el maestro te decía en la escuela, pon el tocadisco, o lo llevaban ahí en la escuela, ponían el disco, una canica, y la ponían en el centro donde se insertaba el disco. La canica no se movía, pero la pones en las orillas, ¡bum!, la aventaba. Claro. Esa es la fuerza centrífuga. Entonces, en este sentido, allá todas estas cuestiones, ahí las veías, y los huracanes, ya te digo, fíjate, increíble. Los norteamericanos ya empezaban a bombardear con yoduro de plata, las nubes.
no es nuevo. Porque luego llega un gobernador, es que yo contraté un avión aquí, ¿verdad? Especial y demás, sí. Lo hizo Samuel García hace poco. Compró un avión incluso, ¿eh? Sí. Pero ya le había hecho José Silvanco en 1953. Y tenemos los reportes, tenemos las crónicas de cómo lo hicieron. Yo tengo un libro sobre ese aspecto, que es La sequía de Nuevo León. Y ahí hasta fotos del avión. Muy tenemos. bien. Bueno, interesante. Esto porque a eso se dedicaba Chucho Melenas, Jesús Garza Siller, pero también le interesaban mucho los aspectos del cielo, la cuestión astronómica, la astronomía. Fundó la Sociedad Astronómica de Monterrey. Fíjate nada más. Él fue el fundador. El fundador. Y llegó a juntar hasta 300 personas en el techo del Colegio Civil a observar las estrellas. Consiguieron un telescopio y aparte le pidieron otro al gobernador, el general Bernardo Reyes, y se lo regaló. Y a la primera sesión que invitaron, en lo que es el auditorio de ahí, hoy Aula Magna, el Colegio Civil tenía un solo piso en aquel tiempo. Entonces, a la primera sesión fue el gobernador, Bernardo Reyes, porque en la noche iban a ver el cielo, las estrellas y la luna y demás. No, la novedad, ¿cómo? ¿Qué estás viendo los cráteres de la luna? Estamos hablando de 1909, sí, 1908. Si ahorita es novedad, tú lo agarras y luna llena y te emocionas, o cuando está el juego de fútbol te ponen la luna llena en Monterrey, sí, y te da un acercamiento hermosísimo. No, tú te imaginas en aquella época, ¿no? En cuestiones que estamos hablando de Chucho Melenas, hacía esas cosas, aparte de ser muy buen maestro en ambas instituciones, en la normal y el Colegio Civil. Pero viene la alborada democrática, cuando Francisco I. Madero se lanza a la rebelión. Yo le llamo esta parte, rebelión maderista, luchando por la democracia, por el voto efectivo, sufragio efectivo y la no reelección de Porfirio Díaz, que se radicaliza Madero. Ya le hemos dicho aquí, al principio solo quería que el cambio del vicepresidente, que lo democratizara, porque don Porfirio tenía un respeto y había que tenerle miedo, porque era de armas tomar, era claro, bravo. Y reprimía a periodistas y a todos los disidentes que querían levantarse en armas, y los reprimía. Entonces, triunfa Madero. Llega Madero al poder, no dura mucho, porque dejó indemnes, igualita dejó toda la estructura porfirista, el ejército, la burocracia, los jefes y toda la élite porfirista metida en el gobierno de Madero. Influyeron mucho sus familiares, porque pues, al fin Madero venía de una clase económicamente poderosa, que estaba muy ligado con todos los intereses económicos, claro, de la gente que se había beneficiado del sistema que gobernaba Porfirio Díaz. Entonces, pues, le dan el cuartolazo, Victoriano Huerta, traicionando a Madero y traicionando a sus amigos que hicieron el levantamiento. A Félix Díaz, a Bernardo Reyes lo matan en esa ocasión, papá de don Alfonso Reyes y de Rodolfo Reyes, intelectuales, y que había gobernado Nuevo León por 20 y tantos años, 24 más o menos. Entonces, pero también a Félix Díaz y a Manuel Mondragón, y los traiciona, porque la idea, a ver, quitamos a Madero, tú, Huerta, provisionalmente agarras el poder y los citas elecciones para que Félix Díaz fuera el candidato, claro, el sobrino de don Porfirio. No, los hizo a un lado y se quedó. Todo esto hizo que hubo una reacción a nivel general en toda la República, y en 1913 se levanta en armas Venustiano Carranza. Venustiano Carranza iba a pasar la revolución constitucionalista, que va a ser terrible en el país, ¿no? Porque logran desterrar a Huerta, luego se hace la división entre los caudillos, entre Carranza y Villa, y Zapata, que era el otro. Entonces, toda esa escena estuvo muy movida, de 1910 a 1920. Bueno, Jesús Garza Siller, Chucho Melenas, deja la cátedra y se da de alta a las filas revolucionarias. Con el ejército, con el cuerpo del ejército del noreste, que dirigía Pablo González, lampacense, y en el cual estaban ahí Jesús Carranza, el hermano venustiano, Antonio Villarreal, profesor y luego general lampacense, y muchos otros. Y se da de alta en la cuadrilla o en el ejército de Lucio Blanco, que es muy famoso porque tomó Matamoros e hizo el primer reparto de tierras. Ahí andaba
con el nombramiento de coronel. Porque además, pues, era un tipo educado, tipo que sabía, y andaba mucha gente del pueblo, pues, que ni primaria tenía, eran analfabetos. Entonces, y gente que tenía mando, porque al fin maestro, o maestro tienes mando, tienes cierto poder. Y va a participar en diversos combates en el noreste, generalmente triunfa en casi todos. Ahí es muy conocida porque hay crónicas donde se junta con una palomilla, que así le llamaban ellos, donde está David G. Berlanga, con antecedentes familiares en Montemorelos, es de Arteaga, Coahuila, pero era de corte socialista. Berlanga era un profesor que incluso estudió en París. Y allá se dice, yo no lo he comprobado, que fue compañero de Lenin, el gran líder ruso, ¿verdad? Y era de ideas socialistas. También estaba José Heráclito Santos, José Santos de Bustamante, Nuevo León, el cabezón, que era un tipo simpático, agradable, dicharachero, que en las épocas, en los ratos que no había combate, ahí se ponía a cantar y a declamar, y pues la reunión que se hacía, ¿no? Y estaba Chucho Melenas con ellos, y otros periodistas y demás. Vicente Escobedo, que se ponía como seudónimo Ego en los artículos que hacían los periódicos, le puso a esa camarilla que se juntaba en cantinas o ahí en los vivacs cuando no había combates, la Academia de la Lengua Viperina. De ahí tomé yo ese título para el grupo que se reúne todos los miércoles desde hace 22 años, cuyo lema es: hablamos mal del presente, pero más mal del ausente. ¿Verdad? Y ahí está, de ahí lo tomé de esa parte, ¿no? Entonces, este grupo de jóvenes inquietos que eran jacobinos. ¿Qué significa jacobinos? Que está en contra del clero católico, ojo, no de la Iglesia Católica, del clero católico. ¿Por qué razón? Porque el clero católico, incluyendo sacerdotes y monjas, apoyaron a Victoriano Huerta. Y cada vez que las fuerzas huertistas tenían un triunfo, Eder, sonaban las campanas, arrebato y misas a favor de los huertistas. Entonces los jacobinos, los revolucionarios carrancistas, les tomaron cierto odio. Y eran jacobinos de, no, queremos saber nada del clero católico. No, algunos de ellos eran católicos, pero no estaban en contra de la religión, estaban en contra de las acciones de los curas. Claro. Porque luego te platican la historia, no, es que estaba en contra de la religión católica. No, señor. Sí estaban en contra del fanatismo y todo lo que pregonaban los curas, porque en aquel tiempo los sacerdotes tenían mucha ascendencia en el pueblo, más en las mujeres. Entonces les decía, hay que hacer esto y no hay que apoyar a aquellos. Y todavía lo hacen algunos, ¿eh? Todavía lo hacen. Sí, todavía prevalece. Sí, ahí lo veo uno en el Facebook y en esas cosas. Hasta hay un padre Pistolas. ¿Sí lo has visto? En las redes. Pistolas. ¿No has visto el padre Pistola? Todo eso no lo he visto. Como no, hombre, da misa con la pistola y les dice una bola de maldiciones a la gente y todo. Ahí está, y es sacerdote católico. Ahí está en Michoacán. Y ahí hay diatribas en contra de los narcos y demás. Véanlo. Al menos se van a reír. Claro. Bueno, entonces van a la revolución. Hay muchos combates en esa época. Hasta aquí, en octubre de 1913, se plantean tomar la ciudad de Monterrey porque era una ciudad importante para la revolución. El que tomaba Monterrey pues, tenía controlar el noreste, de hecho, ¿no? Pero fracasan porque les falla la estrategia, no destruyen las líneas férreas de Saltillo. Era muy fácil dinamitar 2, 3 puentes y se acabó. Después por ahí llegaron los refuerzos federales. Algunos historiadores y cronistas dicen, y dicen bien, que los carrancistas, al venir del norte, se apoderan de la cervecería Cuauhtémoc. La toman y se la toman. Pero aprovecharon. Exageran al decir que por eso perdieron la batalla. No. Perdieron la batalla porque llegaron refuerzos con el general Refugio Velasco, que dirigía las fuerzas huertistas. Pero ya estuve a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, estuvieron de tomar Monterrey. En eso llegaron los refuerzos. Y se tiraron. Hago la aclaración. Porque algunos dicen, no, es que se tomaron y andaban borrachos. A ver, a la hora de los combates entraban y saqueaban pulquerías, cantinas y todo. Pues era para agarrar valor, pues enfréntate, las balas vienen de frente. Claro. Entonces, algunos otros usaban una hierba verde,
No había tanto método de defensa, por eso necesitaban la valentía. Sí, como dicen ahora, una hierba verde con características de, Sí. dicen ahora en los noticieros, ¿verdad? Entonces, ahí en esos asuntos, esos combates, incluso en el Topo Chico, en Escobedo, el Hospital de Sangre lo tenían ahí en San Nicolás, en la presidencia municipal. Pues muy interesante. Luego viene ya en mayo de 1914, ya toman definitivamente la ciudad de Monterrey. Y ahí anda, en todos estos combates, Chucho Melenas, Jesús Garza Siller, que en poco tiempo, en menos de 2 años, ya era general brigadier. Antes de los 30 años era. Antes de los 30, Sí, Tito. había generales a los 23 años, porque eran méritos en campaña, en combate. Alguien dice, no, es que se los daban a placer ahí los títulos y los grados. Bueno, puede ser, porque siempre, pues es mi amigo del barrio, pues dale ahí. Pues no ha participado en una batalla, pues es mi amigo, dale ahí, que es coronel, que es mayor, que es capitán. Era parte. Pero pues no todos habían ido a estudiar al colegio militar. Bueno, entonces, ¿cómo andamos? Nos quedan 2 minutitos. Todavía. No, muy bien, porque yo agarro vuelo, Tú dale. dicen en los pueblos, agarró la hebra. Pues yo imagino la hebra del el hilo del cometa, que allá les decíamos huilas, las huilas, Ujú. que tiene otra connotación. Sí. Sí, ahorita ya como quiera ya hay mucha huila. Digo, en febrero cuando andas... Cuando están las condiciones para volar. Para volarla, sí. También hay muchas huilas de esas y de las otras. Pero bueno, entonces, en 1914 sucede algo extraordinario. Carranza, a través del general Pablo González, nombra gobernador revolucionario de Nuevo León al general Antonio I. Villarreal González, originario de Lampazos. Ya descubrimos que la I no existe en su acta de nacimiento. Es Antonio Villarreal, pero todos aquí nos referimos a una avenida Antonio Villarreal, I. Villarreal. Claro. Eso lo puso Antonio Irineo. No existe. En su acta de nacimiento no existe, ahí la tenemos en el registro civil histórico del Archivo General del Estado. Pues bien, y viene, le da el nombramiento en Los Ramones, Nuevo León, y desde ahí empieza a hacer oficios y demás, y reformas, y muy interesante. Por ejemplo, ordena que se cierren todas las iglesias. ¿Por qué? Porque los curas estaban a favor de Victoriano Huerta. Entonces ya expulsan a todos los alcaldes. Me hacen una lista del cura, quién es y qué está ahí, quítenle las llaves y cierren los templos. Lo cerraron. Con la lógica protesta de las damas, porque la única salida que tenían las damas era De la iglesia. a la iglesia o a las ferias o las fiestas. Entonces les cierran las iglesias y expulsan a muchos sacerdotes. Tenemos en el Archivo General del Estado documentos donde dice al cura de Allende, al de Montemorelos, al de Ciénega de Flores, fuera, aquí al obispo, Bien. incluso sí, va para afuera. Eran enemigos de la causa. Enemigos ellos, no la religión. Claro, Vuelvo a repetir. aclarando. Sin embargo, estos jacobinos radicales, algunos de corte socialista, empiezan a tomar medidas fuertes porque consideran que la Iglesia Católica y el clero católico fanatizaba a la gente, Okay. la educaba políticamente en contra de las ideas revolucionarias. Entonces ordena a Antonio Villarreal quemar los confesionarios. Ya saben la frase sabinense, de gorra hasta puñaladas, nada más que no sean muy profundas. Dicen, Tito, dicen Dicen. que hay lugares de esos templos del Beber. Sagrado Templo del Beber. Que la comida que se prepara en esos lugares es muy rica. En algunos de esos lugares. Sí, claro. ¿Pero por qué rica? Pues sabrosa, te dan botanita. Y, Yo creo porque es de gorra. aparte por el sazón. A propósito, ahorita vamos a hablar de un hecho en una de las cantinas de Monterrey, una de las más famosas, es la más antigua, donde participa Chucho Melenas. ¿Sí? Sí. Mira. Ya encargados en eso. Entonces, queman los confesionarios y tenemos fotografías ahí en el archivo y tenemos los reportes ya de los alcaldes, ya se quemaron los confesionarios. No, olvídate. Pero también hay una orden que se la achacan a Chucho Melenas, pero no fue él, fue el general Antonio Villarreal, de tumbar el templo de San Francisco
el convento de San Andrés, donde está el Círculo Mercantil Mutualista, ahí en el centro de Monterrey. Ahí estaba el convento de San Andrés y el templo de San Francisco, ya deteriorados porque con la inundación de 1909, aquello se estaba deteriorado, pero había un viejo proyecto desde la época de Gonzalitos, cuando este gran personaje que se le quiere mucho a Gonzalitos en la historia, decía, la calle Zaragoza, pues topa ahí en el convento, en el templo, no la podemos abrir hacia el río. Primero le hicieron un pasadizo, pero no era suficiente, no podía pasar un carruaje. Claro. Entonces ya había desde aquella época, 1872, la idea de tumbar eso. Llega Antonio Villarreal y ordena la destrucción del templo. Que eso se los achacan los carrancistas, y tienen razón. Pero la situación era con la visión, era más una visión urbana. En aquel tiempo no había que si ahorita no hay conciencia de cuidar los edificios viejos, ¿tú te imaginas aquel tiempo? Menos. Es que destruyó una joya colonial y demás. Pues sí, pero ¿cuánto? No se justifica, ojo. Pero ¿cuánto? Fíjate, la casa de Bernardo Reyes, por la calle Hidalgo, hermosísima, de sillar, con arcos, con patio. No, señorial la casa. En 1967, 72, por ahí, la destruyen para hacer un esperpento, que es un banco muy famoso. Ves la construcción y ves la foto, como tú dices, el antes y ahora. Sí. No puede ser. Pues lloras. Claro. Como cuando tiraron la logia, el edificio de la logia del Estado. Ves la foto y ves el esperpento de ahora, con todo respeto por los hermanos masones, pero cuando tiraron la normal en la calle Juárez, ves el edificio y ves lo que es ahora. Bueno, parece que vamos para atrás, lamentablemente, en ese aspecto. No había esa conciencia como la hay ahora, Bueno, más o menos, Tito. Digo, a ti te tocó... No, hombre, no pelear, que no tiraran construcciones desde el INA, pero ahorita... Tú estuviste ahí encargado en el INA, encargado de resguardar edificios importantes. Y peleamos mucho. Ahí estuvo también encargado del INA en Coahuila, y peleamos y luchamos mucho. ¿Pleitos fuertes, Tito? ¿Mande? ¿Pleitos fuertes? Fuertes, donde no puedes construir ahí. Es que tenemos un desarrollo de 100 millones de pesos. O un edificio que vamos a hacer aquí de tantos millones de dólares. Pues no. Te traen en la mira. Sí, la realidad, tuvimos problemas graves, de amenazas fuertes también, porque estás parando inversiones de millones. Sí, pero defendiendo algo histórico. Sí. Algo después está... Mejor no digo. Sí. Porque nunca es bueno hablar de los trabajos. ¿Dónde estuviste? Porque habla respirando por la herida, dice la gente, ¿verdad? Como cuando te corta la muchacha, ¿verdad? Y andan, que hayan algunos despotricando en contra de la mujer. Estás respirando por la herida. Dice una canción que cantaba Daniel Santos, que ligada a una vivencia personal. No es vergüenza para un hombre que lo deje una mujer. Lo que sí no tiene nombre ni perdón de Lucifer es que se ponga a llorar y no se busque otro querer. Ay, papá, tus hijos volan. ¿Pero por qué se te grabó tanto la letra, Tito? No, hombre, es que me llevó todo el programa. Rápidamente, tenía una novia aquí en Ciudad de Guadalupe, venía de Sabinas a verla, y un domingo, pues a las 12, y no salió, y no venía, hasta las 2 de la tarde. Y me dijo, ¿qué pasó? Es que estaba viendo una película de Pedro Infante. Pues quédate con Pedro Infante. Ándele. Me vine en un Ruta 26, que era desde tiempo de Guadalupe de exposición al hospital universitario. Me bajo, camino al centro y había discotecas. Las discotecas donde te vendían discos. Luego ya tomó la otra connotación. Sí. Y tenían una cabina, tenían varias, 3, 4 cabinas. Tú agarras el disco. Para los muchachos que nos están oyendo, un disco era hecho de un material de celuloide, de hecho, ¿verdad? De vinilo, le llaman ahora. Entonces buscaba la canción Linda de Daniel Santos, porque la mujer tenía un nombre parecido. Pues ya lo vi, pues con la daga clavada, regresé a Sabinas, ya llegué a Sabinas y me compré 3 ampolletas, decía. ¿Cuartitos? De cuartitos, eso de bebida ambarina, y puse el disco ahí en la consola. Y pasó doña Diamantina Villarreal Garza, la matriarca sabinense, mi madre. Andas herido, ¿verdad? Luego las mamás, luego. Pues sí. Hoy puse la canción 3 minutos. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Muy bonita la voz de Daniel Santos. Pues se acabó una canción por un lado y otra por el otro.
y lo pongo. Oh, venía esa canción. Vergüenza se llama. No es vergüenza para un hombre. Bueno, como es historia, si no los muchachos que la busquen ahí, Vergüenza con el Santos, y no, hombre, no, se acabó el dolor, sale para la plaza a buscar otro querer. Vámonos. Ese es en su cinta, tiene mucho entorno, pero bueno, es parte de. Entonces, Chucho Melenas anda en esto de la destrucción de los confesionarios, pero Antonio Villarreal y también le ordena que el inspector de policía en Monterrey sea Chucho Melenas, Jesús Garza Siller, porque los carrancistas llegaban y al pillaje, al desastre, a robar aquí, meterse a las cantinas, no pagaban, hacer escándalo y la borrachera y todo. Entonces, en esto, Garza Siller, Chucho Melenas, era muy claro. La revolución se hace para mejorar en todo el entorno al pueblo, moralizar al pueblo, lo dicen los escritos, ¿no? Pero el alcalde era otro personaje que hayamos tratado aquí, don Nicéforo Zambrano, Nicolaíta Ilustre, que era pasalón, era del ala civil de la revolución, los que conseguían parque, contrabando, todo ese tipo de cosas para mejorar para ayudar a la revolución. Era el alcalde y muchos encontronazos tuvo con Chucho Melenas, porque Chucho Melenas es rígido en ese aspecto. La revolución tiene que moralizar, está lleno de pulquerías acá. Está lleno de pulquerías. Poner ahí el inicio y bueno, sí, la hubieran puesto casi al final para que no hubieran tantos recuerdos y todo está ahí al final del programa. No del corazón partido, como dice aquel, ¿verdad? Actualmente. Sí, no. Entonces, vamos con Chucho Siller, que era el inspector del el jefe del 9º regimiento. A todo su regimiento le dieron la orden de moralizar Monterrey. Oye, las pulquerías son un desastre, las casas de mala nota, que ya había. Desde aquel entonces. ¿Cómo no? Mujeres de libreta se les llamaba, porque tenían la libreta. La libreta era porque le hacían la revisión mensual. Y ahí les tenía que anotar el médico, que estaban aptas para ejercer el oficio. O sea, que estaban sanas. Claro. La que atraer una enfermedad, hasta que no se aliviara, va para afuera de la libreta. Y había, qué feo decirlo, pero así estaba. En Guadalajara tienen ese archivo todavía en el archivo municipal de las credenciales de las mujeres. Ejerce la prostitución. Y había de primera, de segunda y de tercera. Ándale. Así dicen las credenciales, no lo está inventando claro. Tito Sabina. Entonces, ahí viene y no lo está inventando uno. Pues las de primera, ya sabes, eran las, ¿cómo que le llamaríamos? Pues las mejores o las de mejor ver y tocar. VIP podría. Pues sí, segunda menos, tercera menos. Y al final, pues tú sabes, es como los futbolistas. Llega una edad en que hay que retirarse porque ya no están muy aptas claro. de vista ni de figura. Que importaba mucho, obviamente. Sí. Acá, por ejemplo, cuando llega a Monterrey, por acá por el Mercado del Norte, existe el Mercado del Norte, está en deterioro allá por la avenida Colón, por aquel lado.
enseguida estaban unos cuartitos. Sí. Y ahí estaban las que ya estaban, ya no iban a los cabaretes. Ya retiradas No tan retiradas, porque ahí ejercían. pero retiradas de los cabarets. Sí, yo recuerdo que una vez pasé, ya usted lo escribí en el norte en 1996, esto que te estoy diciendo. Pasé alguna vez por ahí y me encantan las expresiones populares. Y una dama me dijo, pásale, güero, tengo tele, tengo radio, masco chicle y bailo mambo. Pero no pasé. No, pasé por la calle. Fuiste pero de largo. Me fui de largo. Claro. ¿Verdad? Bueno, este asunto tiene que ver con Chucho Melenas. ¿Por qué? Porque resulta que un periodista, Aureliano Ramos, escritor, Aureliano Ramos, era el secretario del ayuntamiento de Nicéforo y los manda a detener Chucho Melenas. A él y a una dama que, por cierto, hasta traigo el nombre, porque ¿Así viene? este asunto está en el estado, perdón, en el archivo del estado. De hecho, este pasaje sí, muy por encimita lo platicamos en programas anteriores. Sí, lo hemos platicado en esto, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate, antes de eso te voy a decir, la labor moralizante de Garza Siller, de Chucho Melenas, fue dura, tenaz, persistente, y como muestra de ello, relatamos tan solo un incidente donde está metida la mano de Nicéforo Zambrano, obstaculizando la labor de Chucho Melenas. Recuerden, Nicéforo Zambrano era alcalde de Monterrey, claro. Y el inspector de policía era Chucho Melenas, pero se lo puso el gobernador. Porque como quiera Zambrano era muy conocido y pues les hacía, no porque le dan dinero, no porque eran amigos de él, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, suplico a usted, le manda un oficio al gobernador, que se sirva poner en conocimiento del ciudadano gobernador que hay varias pulquerías, acuérdense que era Monterrey, era pulquero. Sí. Ya hemos platicado cómo metieron aquí la cerveza, el uso por la cerveza. Por la calle de Zaragoza, cerca de la calzada Unión, hoy calzada Madero. Y en esta, y no obstante de haber hecho ver al ciudadano alcalde primero las inconveniencias de estos centros de inmoralidad y de suciedades, no se ha dignado siquiera retirarlos a lugares apartados. No parece sino que el funcionario municipal se empeña en proteger lo que es nocivo a la moralidad y limpieza de la ciudad, o que pretende obtener dinero, ojo, para las arcas de la tesorería a su cargo. No importa que la obtención de un dinero contribuya a la degeneración del pueblo y tiene obligación de manera honesta y respetuosa. Ese mismo día en la tarde fueron detenidas 3 señoras de libreta, entre las que se encontraba la madama llamada Raquel. ¿Quién era la madama? Pues era la que en el Upanar dirigía el asunto, ¿no? El líder del movimiento. En otros tiempos le decían madrota, Uh-huh. como despectivo de madre, Sí, sí. ¿verdad? No sé cómo se les diga ahora porque la encargada. Sí. O la jefa. Ándale. También, sí, yo también, creo que ¿verdad? sí, Pues vamos no por sé, ahí. no esas crónicas no las hemos hecho, Todavía no hemos ni llegado. practicado. Bueno, entonces, pues las manda a poner en libertad Nicéforo Zambrano con un telefonazo y se enoja Chucho Melena. ¿Va? Y va y detiene al alcaide, no al alcalde. El alcaide es el encargado de la prisión, de una prisión, se le llama alcaide. Y lo manda de apellido Sáenz y lo detener, meter a la cárcel. Lógicamente Zambrano protesta, oye, pues es el encargado de la cárcel y demás, y le habla por teléfono, pero Garza Siller fue personalmente, que usted dejó salir a estas señoras de libreta, por no decirles de otra manera, Sí. ¿verdad? Y lo arrestó personalmente, ¿verdad? Luego se comunicó Zambrano con él, ya llegaron al tipo de arresto, ¿no? Entonces, pero no la liberó. Aureliano Ramos resulta que fue a un lugar llamado Lontananza. Es la cantina que nos comentabas hace rato. Sagrado Templo del Beber, que existe, la cantina más antigua de Monterrey, que debe tener fácilmente 130 años o más, 135 años. Ahí está enfrente del mercado, antes era en la esquina, pero esas tiendas de conveniencia arrasan con las esquinas, ya sabes, y lo cambiaron hacia un lado. Esa es la cantina más antigua. Que por cierto, la última vez que fui a hacer una crónica ahí con un amigo periodista, una sopa de espinazo de puerco, no hombre, ¿te acuerdas, Ceder? Perdón. Dicen que está muy rico ese caldo de espinazo. Hombre, que tienes, qué bárbaro. Hasta 2. Hasta 2 platos. Sí, hasta 2. Y fíjate, eso sucedió y está en el Archivo General del Estado este expediente.
1914. Hablando de la cantera de lontananza. Si nomás le hiciéramos caso al 14, son 111 años de existencia. Sí. Pero De ahí para atrás. platicando con don Pepe Saldaña, que fue gran cronista de la ciudad de Monterrey, decía, no, compañero, eso es de los 90 del siglo XIX. Fines de 80, 90 del siglo XIX. Y ahí está todavía esta cuestión, ¿verdad? ¿Cómo vamos cerrando, Tito? Bueno, listo, ya nos vamos, sí. Entonces, este Aureliano Ramos, que no es escritor y demás, y contestó Zambrano, la cantina Lontananza no es un burdel, y por lo mismo no se encontraba ahí la señora Gerardini, dedicada al ejercicio de la prostitución, y tuvo necesidad de andar por la calle, con lo cual ella y su acompañante infringieron las disposiciones dadas. Total, tienen estos asuntos, estas diferencias muy interesantes. ¿Por qué? Porque unos eran militares y Zambrano, el Nicéforo Zambrano, Jerónimo Siller, que fue empresario, tenía una fundidora, luego fue gobernador del estado, y Alfredo M. Pérez, que también fue gobernador, ayudaron a los maderistas, pero del lado civil. Los que les criticaban a los revolucionarios es que, ¿qué anda haciendo Nicéforo Zambrano vestido de militar? Sino que está en combate. O sea, había esos piques entre ellos, ¿no? Claro. Era parte de eso, ¿no? Total, Chucho Garza Melenas se va a México, vienen los combates contra Villa, se va por el lado de Álvaro Obregón. Se adhiere al plan de Agua Prieta cuando matan a Carranza, y él sí va a estar con Obregón y con Calles y con Adolfo La Huerta y demás. Y esto le permite sobrevivir. Porque a los demás, Antonio Villarreal también se va a adherir con Obregón, pero es ministro de Agricultura, tiene problemas con él y ya sale de la égida de estos personajes, se hacen enemigos de Calles. El Cabezón Santos y otros, pues son enemigos de la dupla sonorense, Obregón y Calles, y no aparecen luego en los libros de historia porque Obregón se encargó de borrarlos. Sin embargo, Chucho Melenas allá lo ponen de inspector de los consejos militares y luego director de una escuela de agricultura y luego director de escuelas militares. Y termina en la Ciudad de México como uno de los generales. Está su expediente en la Ciudad de México, en la Secretaría de Defensa. O sea, es un personaje, pero ya no volvió a Monterrey. Sí tenía familiares acá, pero es un tipo que no se conoce mucho de él. Y nosotros estamos rescatando a este personaje, que como este personaje hay otros que hay que dar a conocer, y que aquí en Gamma Visión, ICI Canal 80, Dominio 96.5 FM y 100.9 Radio Naranjera, y en todos los medios digitales de esta organización, por primera vez hablamos de un gran personaje que además intelectual, maestro, una gente muy conocida, que debemos rescatarla para nuestra historiografía. Sí, claro, y para las nuevas generaciones. ¿También? Exactamente. Muy bien, Tito. Pues así llegamos al final de este Viernes de Historia. Y hay mucho más que comentar, sí, pero es una entradita. Así es, nada más. Por cierto, es viernes y la tradicional frase de Calimán: serenidad y paciencia, mucha paciencia. Ojo, manejar en Monterrey es un deporte extremo.